iglesia, en algún lugar, me dicen, pastora, le escucho y me gustan mucho historias de vida porque se pueden identificar con las diferentes vivencias, los diferentes casos que compartimos aquí en los estudios de Nueva Vida. Personas que han tenido experiencias extraordinarias, han tenido, ¿verdad?, situaciones y experiencias que hoy las pueden compartir con otros para que otros sean bendecidos, otros sean empoderados y para que suelten el temor, suelten el miedo y puedan recibir el regalo del cielo. Porque hoy estamos compartiendo esta palabra de todo don perfecto, toda buena dádiva que proviene de lo alto, del Padre de las Luces, de nuestro Señor. Eso es lo que estamos compartiendo en esta mañana y creo que va muy acorde con lo que nos va a compartir nuestro invitado de hoy, que sin más preámbulos yo quiero presentarlo. Él ya está con nosotros aquí en los estudios. Lo están viendo a través de la página de Nueva Vida en Facebook. Él es Pedro Montañez, él es misionero, tiene muchas historias que compartirnos, tiene un ministerio que se llama Dios Vino a Verme. Y en esta mañana, sin más preámbulos, yo le quiero dar la bienvenida a Pedro Montañez. Muchas gracias, Pastora Yanira, gracias por la oportunidad pues, que de estar aquí compartiendo con toda esta audiencia que sé que está conectadita ahí con ustedes. La verdad es que es una bendición poder ser parte de este segmento tan maravilloso. Qué bueno, te doy la bienvenida en esta mañana. Me siento contenta de recibirte porque estamos familiarizados de una forma u otra. Tenemos aquí adoptada con nosotros como parte de la casa y lo tengo que mencionar y tengo que agradecerle a la terapista consejera Yeritza Montañez. Sí, Yeritza Montañez, miren esa carita de Pedro Montañez, pues ya ustedes van a sacar, ¿verdad? Nos parecemos. Es el hermano de Yeritza Montañez y ella tuvo a bien, pues, referirme a Pedro y decirme, mira, está en Puerto Rico, así que yo de inmediato quise invitarlo al programa porque me pareció interesante su historia y lo que está pasando en Honduras y cómo él puede traer esta bendición a Puerto Rico para que otras personas hoy puedan recibir este regalo de lo que es el servir a otros. Porque a veces pensamos, Pedro, cuando pensamos en la palabra regalo, pensamos solamente, ¿verdad?, en como que cositas para nosotros mismos. Pero yo considero que también es un regalo del cielo y es un don el poder servir a otros. Amén. Mira, la verdad es que para nosotros poder cumplir con el llamado del Señor, como tú dices, ha sido un regalo. A veces el regalo más grande que Dios nos da a nosotros y me ha dado a mí, por lo menos a mi familia, a mi esposa, a quien le mando un saludo. Me está escuchando. La saludamos. Sí, mi esposa bella que Dios me regaló. Una de las cosas que Dios me ha regalado a nosotros en el ministerio ha sido el cambio de perspectiva. Sabemos que muchas veces pues no aprendemos a valorar las cosas que Dios nos da por cómo miramos las cosas, por la perspectiva que tenemos de las cosas. Muchas veces Dios te bendice, Dios te regala cosas, pero como no tienes la visión correcta, no miras las cosas de la forma correcta, no puedes valorar lo que Dios te ha dado. Y una de las cosas que a nosotros pues Dios nos ha regalado es esa perspectiva. Cada vez desde que comenzamos el ministerio hace 5 años atrás, pues Dios ha ido cambiando parámetros en nosotros. Nuestro proyecto pues trabajamos con niños en riesgo social, en extrema pobreza, jóvenes, candidatos a pandillas. Y pues todas esas cosas te cambian la vida, pastora. Ves las cosas de otra forma y eres más agradecido. Así es, yo he tenido la oportunidad de estar en Honduras, que es el lugar donde resides. Quiero, ¿verdad?, que nuestra audiencia sepa que aunque Pedro es puertorriqueño, es boricua, él está radicado, ¿verdad?, por el llamado que Dios le ha hecho en Honduras, en esta nación a la cual amamos mucho. Sabes que Honduras, Pedro, pues ha sido punta de lanza también en nuestro ministerio. Tuve la oportunidad de estar en La Ceiba, en San Pedro Sula, en Tegucigalpa y ver de lo que estás mencionando hoy, específicamente más en la niñez. En la niñez, la necesidad. Porque para mí fue impresionante cuando iba en camino, eran casi unas 5 horas, o sea, viajar de una ciudad a otra para llegar a la capital. Y cuando yo iba como cruzando, como uno dice, esa frontera, veía a estos niñitos como de 5 años, 6 años con su mochilita,
caminando todo eso solitos, sin ningún adulto. Y yo decía, wow, pero tan pequeño y caminando toda esa distancia. Y son casos que vemos allá en Honduras. Mira, una de las cosas peculiares que tú vas a ver en todo Centroamérica, creo que es en todo Centroamérica, es que vas a ver las metrópolis, que son ciudades pequeñas, ajá, pero ahí vas a ver toda la tecnología. Pero luego vas al exterior de las metrópolis, a la parte grande, a la parte rural, y vas a ver una contraparte que como que no, como decíamos nosotros, no te machea. Tú dices, pero tan bonito esta capital y cómo el país tiene tanta pobreza. Y así es Honduras. Cuando sí, tú sales de la ciudad, sales del aeropuerto, es como que entraras a otro mundo. Ya diferente, ves niños en la calle, sí, ves mucha pobreza. De hecho, son más de 8 millones de habitantes, casi 10 millones que hay. Todavía hay tribus indígenas dentro del país, gente que vive en montaña, desconectada, sin agua, sin luz, sin electricidad. Y la verdad es que es impresionante. Vuelvo y te repito, la perspectiva de uno cambia y uno empieza a valorar los regalos que Dios le da a uno. Así es. Cuéntame de tu experiencia, ¿verdad? Que en Historias de Vida siempre nos gusta también conocer sobre la persona, sobre ese instrumento que Dios escoge, que en este caso, ¿verdad? Eres tú, Pedro. ¿Cómo nace esto en tu vida? ¿Cómo Dios se presenta a tu vida? Porque tienes un proyecto, una fundación que el nombre es Dios vino a verme, Dios vino a verte. ¿Y cómo Dios te vino a ver a ti? ¿Qué pasó con Pedro? ¿Quién es Pedro para los que no te conocen? Mira, la verdad es que esto comenzó con mi padre. Mi padre hace ya 24 años que viajaba a Honduras, un proyecto de iglesia, siempre trabajando con comedores de niños, trayendo asistencia, pero eran viajes cortos, 2 semanas, 3 semanas a trabajar. Hace unos 10 años decidieron, llegaron hasta una ciudad que se llama Lanchito, que es al norte de Honduras, una ciudad completamente agrícola, es un valle bananero, puros árboles, palos de banana y de plátano, puras vacas. Y llegaron allí, decidieron plantar un edificio para hacer trabajo social cerca de una zona donde había un basurero municipal, donde allí se botaba toda la basura de toda la ciudad y habían familias viviendo alrededor de eso. Y pues obviamente a él lo tocó, construyeron el edificio, pero al final el edificio estuvo vacío. Y yo junto a otras personas, aunque yo no construí el edificio, pero junto a otras personas empezamos a visitar, ir allí y empezamos a analizar qué podemos hacer en ese lugar. Vamos a levantar una iglesia, empezamos a entrevistar personas de diferentes partes, inclusive del mundo, o sea, gente de diferentes países. Mira, quieres dirigir el proyecto, quieres hacer esto, y no aparecía nadie. Estuvimos 2 años en eso. Hasta que un día yo estoy conversando con mi esposa, que a veces la gente ve a mi esposa y dice, el pastor Pedro es un poquito más decidido. No, mi esposa es la decidida aquí. Yo solamente la sigo. Wow, sí, que ella es como que dice valiente, arriesgada. Ella dice, yo voy para allá. Estamos sentados en la mesa y ella me dice, mira, ¿sabes qué? No busques más, vámonos nosotros. Y yo no lo podía creer cuando ella me dijo eso. Yo dije, ¿cómo fue? Y así tuvimos varias semanas diciéndome, vámonos nosotros. Nosotros estábamos casi recién casados, teníamos un hijo ya, recién nacido, y yo seguía, y decía, no puede ser esto, hasta que un día yo la confronto a ella, me dice, yo le digo, ¿tú estás segura que te quieres ir para Honduras conmigo a hacer este llamado? Y ella, muy molesta, me dijo, no insistas más, ya Dios me habló. Wow, eso es importante, porque yo creo que cuando el matrimonio debe estar como sincronizado, alineado, y hay veces que, el llamado viene para uno, pero este acuerdo entre ambos para ejercer ese llamado, eso es importante. No, definitivo, obviamente te facilita claro. Las cosas, y ya en ese momento empezamos a prepararnos, a trabajar con el tema del ministerio. Empezamos hicimos todo esto a través de la agencia misionera AMIES, que fue la que supervisó nuestro proceso, a quien agradecemos a la pastora Luz Esther Cádiz, y obviamente nuestra iglesia madre, que nos llevó también de la mano. Empezamos un proceso de 2 años a prepararnos,
psicológicamente, espiritualmente, estudiar. Y mientras pasaban los días, veíamos cómo se cumplía la palabra del Señor, nuestras familias se iban acoplando. No fue difícil, porque obviamente nosotros somos una familia por ambas partes bien unidas. Ajá. Y cortar de repente ese lazo y me voy por Honduras. Y recuerdo que para ese tiempo fue cuando estaba el revolú de que Obama anunció también de que Honduras era el lugar más violento del mundo. Sí, que la gente decir Honduras, eso era... Te van a matar. Sí, mira, te lo digo también por experiencia, porque cuando mi mamá se enteró de que yo iba para Honduras, ella me dijo, ay, Dios mío, ten cuidado, aquello. Y yo te puedo decir, Pedro, que fue una experiencia hermosa. Yo podía decir, yo no me había sentido más cuidada, mejor cuidada que como estuve en Honduras. Fue un trato de excelencia a los lugares que visité. Sí, ¿verdad? Pude ver una que otra cosa de lo que estás hablando, pero me sentí segura. Y es que cuando Dios te envía, o sea, él va a poner todo, Él va a alinear todo. No hay lugar más seguro que la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. No importa si estés en el lugar más violento del mundo. Así es. Y la realidad es que una vez llegamos allá, pues comenzamos el trabajo, el acomodo, el choque cultural no fue fácil. Sí. Nunca había conocido una calle de tierra. La conocí allí. ¿Conociste las baleadas? No, no la conocí. Estoy enamorado de las baleadas. De las baleadas. Para los que están en sintonía, las baleadas es un plato típico de Honduras y esto es como decir, ¿cómo lo puedes describir? Como un taquito suave. Es como una chalupa. Como una arepita. Es como una chalupa así de algo rico, algo delicioso. Yo a cada rato voy con mis hijos y me paro en unas guaguitas que hay y nos comemos una baleada. Típico allá en Honduras. Esa es la comida típica de allá. Comenzamos nuestro ministerio ya, pastora, y la realidad es que, como te digo, fue bien chocante, fue bien difícil. Se te abren los ojos. Tú sales de la burbuja de tu país. Sí. Y a veces la gente me dice, ¿qué ha sido lo más impactante? Mira, salir de la burbuja. O sea, darte cuenta que Puerto Rico no es el centro del mundo. Ajá. De que lo que tú pensabas que era una necesidad en tu país, allá es algo peor. Allá es el día a día. Allá es el día a día. De hecho, a los pocos meses, yo recuerdo, obviamente Honduras no se le puede quitar, es un país muy violento en algunas áreas. En buenas áreas, claro que sí. Y obviamente es difícil, uno tiene que tomar precauciones, tampoco podemos tapar el sol con la mano. Es cierto. Uh-huh. Pero yo recuerdo que al principio, como a los 5 meses, yo entré en una crisis bien fuerte, porque veía la violencia cara a cara en nuestra propia iglesia, veía la violencia de la gente dentro de las colonias. Nuestra iglesia queda dentro de una colonia. A los 4 meses de nosotros llegar allí, abrimos el ministerio de fútbol y nuestro entrenador fue asesinado. El fundador, que funda conmigo el proyecto de fútbol, fue asesinado allí. Wow. Y fue una experiencia bien fuerte porque uno está acostumbrado a viva luz la gente pudieron ver, la gente pudo ver, presenciarlo. Oh, wow. Uno está acostumbrado aquí a ver el muerto en la cajita maquillado. No, yo recién llegué y el fiscal no tenía ayudante. Y el fiscal me dijo, pues pastor, usted me va a ayudar porque es amigo suyo. Oh, wow. Dios mío. y a mí me tocó, oye, la gente no me cree, pero ahí había en cámara hacer el peritaje con el fiscal, hacer medidas y todo. Sin ser tu expertise. No, ¿qué va? O sea, wow. y yo recuerdo entrar en una crisis porque yo le decía a mi papá, yo le decía, sácame de aquí porque aquí se muere la gente. O sea, aquí en este lugar, aquí la gente se muere, o sea, a diario, aquí la gente, los niños se mueren por un catarro, se mueren por un resfriado. Sí, que llegaste a entrar en esa crisis de querer renunciar, de querer salir. Sí, porque tú dices, o sea, en Puerto Rico la gente se muere tú vas a un funeral al año. Ajá. Pero aquí es 3, 4, 5 funerales diarios. O sea, es una cosa increíble. Y para mí fue bien impactante el tema de la violencia. Y te digo, al punto de que yo quise renunciar. Pero qué bueno que en ese momento, pues, Dios usó. ¿Qué ocurrió? Cuéntame. Obviamente, pues, mi padre es un
es una pieza fundamental en mi vida. Un hombre de Dios. No, una pieza fundamental. Me calmó. También tuve otros recursos más donde me hicieron entender que yo estaba en la voluntad de Dios. ¿Tenías comunicación? O sea, ¿cómo era la comunicación pues con los que estaban acá, tus padres? ¿Cómo era esa comunicación fácil? A diario. No era fácil en aquel tiempo, ahora es más fácil. Ajá, ahora es más fácil. Pero en aquel tiempo los teléfonos eran por recargas de llamadas. Sí, por eso te ya hay pregunto. líneas telefónicas, Ajá. ya podemos llamar ilimitadamente. Pero eran llamadas a diario. Y gracias a esa consejería, yo pude entender, obviamente, de que yo estaba seguro en la voluntad de Dios. De que no había lugar más seguro y de que aunque el mundo que me rodeara Ajá. estuviera en crisis, yo no tenía que estar en crisis. Yo podía disfrutar de la paz del Señor. Te calmaste y decidiste continuar. Ahí estaba ya tu esposa, o sea, ahí estaba tu esposa contigo. Mira, ¿Cómo fue ese apoyo de ella? Mira, ahí estaba mi esposa, por eso te digo, si la gente piensa que yo soy arriesgado, tienen que ver a mi esposa. O sea, ella se puso como mujer ahí fuerte y te dijo, no, nosotros vamos a continuar. Vamos a continuar y no solamente eso, sino que cuando yo llego a Honduras, cuando yo comienzo el proceso, yo tengo un hijo de apenas unos meses, pero ya cuando llego al campo a vivir, Wow. Mi hijo mayor tiene 2 años y tengo un segundo de 6 meses. O sea, Estaban pequeños esos niños, sí. pequeñitos los dos, pequeñitos en ese proceso. Y obviamente acoplarnos a este nuevo sistema real, donde inclusive por la realidad de nuestro proyecto veíamos mucha violencia en la niñez. Teníamos Sí. que ver muchos funerales de niños. Wow. ¿Me entiendes? Eso pues obviamente, más que, una vez pasamos el proceso, más que asustarnos, nos fortaleció. Ok. Y pudimos entender de que Que eran necesarios ustedes allí. definitivamente Exacto. a eso Dios nos llamó. Porque yo siempre digo, Pedro, que a veces como que nos quejamos de esas situaciones las cuales nos hacen muchas veces tambalearnos, ¿verdad? Como bien mencionaste, quizás caer en crisis, tener miedo, renunciar. Pero a dónde Dios nos envía es a donde hay necesidad. Porque si todo estuviera bien, entonces... Mira, y a mí una de las cosas que más yo le haya sentido dentro del campo misionero es que ante el cambio de perspectiva de uno se da cuenta que cuando tú miras a tu pasado, todo lo que tú has vivido te sirve. Todo, wow. Toda mi experiencia de vida, dentro y fuera de la iglesia, todas mis caídas, todos mis triunfos, todos mis éxitos, todos mis fracasos, todos agarraron sentido en el campo misionero. Fueron tu escuela, tu preparación, Mi mochila, tus herramientas. mi caja de herramientas. Wow. O sea, cuando yo llegué allí, yo decía, ¿y con qué yo voy a trabajar esto? Porque yo no sé, yo tenía mi negocio y nada tenía que ver con las misiones. Ajá. Pero me di cuenta de que esa era mi mochila de trabajo. Mi historia cobró sentido en el campo misionero. Qué importante y qué lindo lo que dices, que tu historia cobró sentido en el campo misionero y cómo nuestras vivencias, aún esas que, bueno, esas son las herramientas más grandes, las fuertes, las experiencias difíciles, cómo fueron tu mochila, tus herramientas, ¿verdad? Lo que te capacitó y que te catapultó en el ministerio que Dios te ha dado. Eso es importante que la audiencia lo tenga bien claro en su mente, porque a veces decimos, no, Señor, ya no puedo más con esta situación. Oye, hoy te está diciendo Pedro que eso es parte de tus herramientas esenciales en esa mochila. Claro, y que hay cosas que tenemos que sobrepasar. O sea, yo no puedo estar toda la vida lamentando lo que me pasó, lo que sucedió. Tiene que llegar el momento en que mi historia, una vez más, sea lo que yo utilice, porque para eso Dios te lo dio. O sea, y no te miento, mira, es que es algo, a veces yo le digo a mi esposa, wow, estoy resolviendo este conflicto y este problema porque lo viví. Porque lo viviste. Inclusive me pasa mucho cuando trabajo con los muchachos de los equipos de fútbol, jóvenes, pesados. Te identificas. Me identifico mucho, tengo muchos jóvenes dentro del equipo de fútbol que han sido candidatos a pandilleros. Otros están siendo tentados, algunos tienen sus vicios y ahí están en el equipo de fútbol.
Y toda mi experiencia la utilizo ahí. Trabajo con ellos y me sirve. Mi perspectiva ha cambiado totalmente. Cuando mencionas el equipo de fútbol, ¿verdad? Para las personas que están escuchando y las que están en Facebook, es parte de la misión del proyecto Dios vino a verte. O sea, porque hay distintas maneras, de formas en las cuales Dios llega a verte. Y Dios llega a ver a estos muchachos a través del fútbol, a través de la educación. Cuéntame un poquito más sobre eso. Mira, son 3 proyectos básicos. Uno es el Cobatro, uno es el fútbol, donde usamos el fútbol como herramienta para trabajar con jóvenes de la calle. Que es uno de los deportes allá en Honduras de bastante auge. No, es el deporte. Ese es el deporte. Hay 2 pasiones en Centroamérica. Ajá. El fútbol y los refrescos. Exacto. Esas son las 2 pasiones. Sí. Y usamos el deporte para trabajar con ellos. Trabajamos lo que son charlas cristianas con ellos, cultos, ministraciones. Trabajamos la parte emocional. Ahí tenemos unos videos donde hay testimonios de los jóvenes que son parte del equipo. Esto de trabajar con jóvenes dentro de los equipos y niños nos ha abierto a la perspectiva de entender un poquito más allá de lo que es el tema de la migración. Wow. De lo que viven los que se quedan, porque hablamos de los que se van, sí, pero se nos olvida los que se quedan acá en el país sufriendo. También tenemos el tema de lo que es el proyecto Amanecer, que es un proyecto de bebés. Ese es el bebé de mi esposa. Ajá. Ahí yo ni opino, ni me meto, ni nada. Pero es un proyecto donde se desparasita, se vitamina y se alimenta parcialmente bebés de 0 a 3 años. Qué bello. Que viven aledaños al basurero. Y adicional a eso le incluye como un pequeño plan médico donde cualquier medicina que este niño que esté en el programa ocupe, ahí va a estar. Esa parte ese proyecto lo trabaja tu esposa. Eso es de ella. ¿Y de qué edad es este proyecto de bebés que cubre? ¿Desde el infante pequeñito hasta...? Mira, es de 0 a 3 años, pero la verdad es que mi esposa las agarra desde que están embarazadas. ¿Me entiendes? Solamente las agarra por la ubicación. Porque ya sabe exacto a lo que se van a enfrentar. Ya y sabe es lo que preventivo. viene. Y es preventivo. Y es un proyecto donde tú ves los cambios de inmediato. Son 40 bebés que hay dentro del proyecto. Qué con lindo. todas sus madres. Las madres tienen que cumplir con unos talleres de capacitación, de formación, para que entonces puedan recibir los beneficios. Y gracias a Dios, pues, ha respondido. Está el proyecto más grande, que es la Escuela Ramón Montoya, donde nosotros nos insertamos dentro de la colonia más conflictiva. ¿Me entiendes? Que había en la ciudad, las más conflictivas, son 5 colonias allí. Y lo que hicimos fue que hicimos una alianza con la escuela que quedaba en el centro. Y adoptamos la escuela. Los 350 estudiantes están becados por nuestro proyecto. Qué bendición. Psicólogos, asistentes, auditores, guardias de seguridad, planta física, muros de seguridad, todo el material didáctico, oficina, o sea, todo lo cubre el proyecto. Y tanto ha sido la bendición que nuestra escuela, siendo un lugar, una zona de escasos recursos y de riesgo social tan alto, fue escogida este año para representar a toda la ciudad en las pruebas departamentales. Ay, qué bendición. O sea, por el crecimiento, por el índice académico, el aumento tan significativo, y 2 comedores de niños que tenemos allí. Uno en la iglesia y otro que tenemos dentro de la escuela. Qué bendición. Todo esto es regalos, ¿verdad? Como hablamos hoy de esas dádivas, esas buenas dádivas que provienen de lo alto, porque sabemos que Dios comienza a desatar provisión. Y esto de la provisión, ¿verdad? Es un tema siempre que hablo con los misioneros. Me fascina. Últimamente, ¿verdad? Me he relacionado mucho. Yo, papá Dios, me estoy relacionando mucho con el área de las misiones, ¿verdad? Yo soy pastora, claro, ¿verdad? Pero hace como 2 semanas atrás tuve también a una amiga que fue misionera en Guinea Ecuatorial. Es misionera, pero estuvo viviendo allá en Guinea Ecuatorial. Elizabeth, ¿la conoces? La conozco. Pues sí. mi gran amiga Elizabeth. Y así siempre me mantengo relacionada con los misioneros. Y tengo otra amiga de España, es misionera allá en España, y es algo que me gusta, que me apasiona escuchar las historias, las vivencias, pero también escuchar algo que a todos nos dispara la fe, como decimos acá, y es la parte de la provisión en el campo misionero. ¿Cómo lo logran? ¿Cómo esto es fe que queremos impartir a nuestra audiencia? Porque a veces aquí nos quejamos en Puerto Rico, nos quejamos cuando nuestro presupuesto baja, disminuye,
porque estamos acostumbrados a tener X presupuesto y de ahí no bajar. Pero sin embargo, tenemos que escuchar estas historias. Cuéntame sobre esa parte. Mira, como tú has dicho, esto es cosa del Señor. Es algo insólito. Yo no sé cómo hacerte la matemática, yo no sé cómo Dios lo hace, pero la realidad es que Dios provee. Sí. Dios de una forma u otra se encarga, y cuando uno tiene necesidad y confía en el Señor, no hay duda de que afloran nuevas ideas. Sí. O sea, Dios te trae a la cabeza tantas ideas, porque muchas veces nuestro problema de provisión no es un problema de escasez, Eso no es es así. mala administración. Eso es así. ¿Me entiendes? Sí. Yo a veces le digo a los hermanos, cuando no tenías dinero te comías una tortilla, y ahora que tienes dinero te comes 7. No, cómete la misma tortilla que tenías cuando tienes dinero. Exacto. ¿Entiendes? Ahí O sea, es donde vemos la, ¿verdad? La dificultad. y la Biblia es clara, o sea, nunca he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Entonces hay veces Sí. que tenemos que ver qué estamos haciendo con lo que Dios nos está dando. Es clara, dice, justo. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y estamos hablando de hacer justicia, de hacer el bien. Claro. No, o sea, y una de las cosas, como te digo, es un cambio de perspectiva total. Tú te sales de Puerto Rico y entras dentro de otro mundo. Sí. Yo a veces le digo a la gente, mire, yo estoy en las misiones y yo tengo 2 hijos estudiando. Y a pesar de las dificultades, yo tengo mis hijos, y mis hijos son excelencia académica. ¿Qué edades tienen? 5 y 7 años. 5 y 7. O sea, la familia completa está radicada allá en Honduras. Todas. Qué bien. Y yo le comparto a la gente que yo tengo 2 hijos, 5 y 7 años, y mi hijo mayor es excelencia académica Ajá. en el lugar más violento del mundo. ¿Sí? O sea, mi matrimonio ha crecido, se ha fortalecido, ha caminado en el lugar más violento del mundo. O sea, A alguien Dios le está hablando, a alguien Dios le está hablando en medio del lugar donde se encuentra de la dificultad. mi ministerio se ha desarrollado en el lugar más violento del mundo. Yo he mejorado como papá. Me he hecho mejor papá en el lugar más violento del mundo. O sea que sí se puede hacer. Sí, Tiene se que haber un puede. cambio de perspectiva. Y que estamos llamados para hacer la diferencia, porque de eso se trata, hacer luz en medio de tinieblas. Me fascina el nombre Dios vino a verte. Ya tengo aquí hasta la canción Dios vino a verte de Noemí Luz para cuando terminemos el segmento. Esa fue la inspiración. Sí, mira, ¿ves? Yo dije, tiene que haber una inspiración. ¿Cómo te inspiraste entonces en esta canción? ¿Qué pasó? Cuéntame. Mira, los niños. Una de las cosas, una de las cosas, la cosa más impactante de trabajar con niños en Centroamérica es que cuando tú tienes que trabajar con ellos en la parte espiritual y estás en un lugar donde no hay departamento de la familia, donde no hay nada, no hay policía, nada de eso. o sea, el niño que es abusado, que es maltratado, así está toda la vida. Y una de las cosas que nosotros nos dimos cuenta es que nuestra labor como ministerio no era sacar a este niño de la casa donde estaba siendo abusado, porque no, nos poníamos en peligro nosotros. Claro. No, nuestro trabajo era fortalecerlo espiritualmente y darle todas las herramientas necesarias para que cuando él pasara toda esa crisis, ese abuso, las heridas no fueran tan profundas. Exacto, que no era sacarlo de la cárcel literal, sino de la cárcel de las emociones, del de las alma. emociones. Y por eso a cada niño le decimos en el proyecto, Dios vino a verte. ¿Entiendes? Porque Dios Qué vino a sanarte, vino a libertarte. O sea, Dios vino a darte lo que tú necesitas para que cuando crezcas las heridas no sean tan profundas y tú puedas ser una persona de servicio y correcta. Wow, qué importante, ¿verdad? Para nosotros los líderes ministeriales o los líderes del sistema de educación. Tenemos mucha gente que nos sintoniza, muchos profesionales y muchas personas, ¿verdad? Que trabajan con comunidades. Todo líder que nos escucha, esto que tú acabas de decir es tan importante, porque a veces pensamos, ok, Dios vino a verte, pero hay diversas maneras por las cuales Dios viene a verte, y es cubriendo las necesidades, llenando esos vacíos, esos espacios. Y
¿verdad? Y no quiero que me malentiendan, porque claro está lo primero, lo primordial, el amor de Dios, la palabra de Dios, pero ¿cómo se manifiesta el amor? Claro. O sea, tú has dado en un punto importante, que lo haces a través de la educación y a través de esta parte de estrategias como los deportes, porque ¿cómo tú vas a atraer a alguien para entonces presentarle a Dios? Claro, mira, a veces me pasa que tengo un alto índice de abuso sexual dentro del proyecto. ¿Qué pasa? Yo muchas veces tengo al abusador que me llega el proyecto y tengo que saludarlo. Y también hay que restaurarlo. Y a veces me dan una cara, qué sé yo, de agarrarlo. ¿Me entiendes? Pero mi trabajo no es ese, ¿me entiendes? Porque mi trabajo es fortalecer a ese niño. Exacto. Darle las herramientas para que cuando crezca, inclusive enseñarlo que eso no está correcto y que eso no es lo que Dios quiere para su vida. Wow, ¿te has topado con algún caso, verdad? Hablando de esta parte del abuso sexual, en donde has trabajado con el niño, con el adolescente y también el abusador ha sido transformado. Mira, en ese sentido, hemos trabajado con el niño. Okay. Trabajar con el abusador es un poquito difícil. Claro. Pues, una cultura muy machista. Okay. Por lo regular, el abusador es un hombre. Sí. Y son culturas muy sexualizadas. Okay. Y es un problema eso. Y nos enfocamos en el niño, porque el adulto por lo regular no habla, pero sí hemos tenido éxitos con los niños. Hemos podido trabajar en diferentes casos donde hemos hecho a niños hablar a través de los psicólogos que tenemos dentro del proyecto. Hemos podido trabajar con sanidades, ¿me entiendes? Jóvenes que los hemos llevado a otro nivel. Algunos pues se han casado, han tomado buenas decisiones. Okay. O sea que hemos visto el cambio, claro, ubicado en su cultura, ubicado en su realidad. Exacto, por eso te hago la pregunta, porque la pregunta es esta, ¿verdad? Uno como curioso en el sentido de cómo no se remueven del hogar, continúan en el hogar, continúan con esa persona, al inculcar estos valores y ¿verdad? Esta enseñanza y lo que es la sanidad interior y trabajar con sus emociones y con lo educativo, se logra entonces como que tener una cobertura con ese niño, una protección. O sea, mira, definitivo, fortaleces al niño. De hecho, los sábados nosotros tenemos una iglesia de niños. Ok, perfecto. O sea, una iglesia de niños que se congregan. Que eso es los sábados. Y tú vas a ver los sábados que ellos van caminando uno a uno. Ay, a recibir su devocional, a recibir su palabra del Señor. Porque son niños que quieren la transformación. Son niños que desean ese cambio. Y obviamente, pues, al nosotros mostrarles lo que Dios quiere hacer, la sanidad del Señor, pues ellos lo desean, ellos empiezan mismos, claro, a buscarlo y mira, es hermoso. Sí es hermoso ver la transformación de un adulto, ver un niño en las manos de Dios, ver un niño dando testimonio, llorando de lo que Dios hace en su vida, sí, el Espíritu Santo manifestándose en ellos y sobre todas las cosas saber que uno es el instrumento para eso. Eso es maravilloso. O sea, en una sociedad tan difícil como es la hondureña, es una gran satisfacción. Yo sé, doy fe de eso porque tuve la oportunidad de verlo en una iglesia a la cual fui en San Pedro Sula, y vi esos niños de los cuales tú hablas llorando en el altar, pidiendo por sus padres, orando, o sea, pero lágrimas, o sea, de verdad, orando y llorando, gimiendo por sus padres, o sea, postrados en el altar. Fue algo impresionante, fue de las cosas que más me impresionó, ¿verdad? Cuando visité el país, ver esa forma tan genuina y tan sincera de esos niños pidiendo por sus padres. Ellos iban solos a congregarse, solos. Mira, pero ese es el efecto. Inclusive me dices eso y me transporto ahora mismito allá a Honduras. Sí. Muchas veces en el comedor de niños, es que los niños, mire, es que tenemos que ser como niños. Eso es así. O sea, los niños sabiendo que son maltratados, muchos de ellos, wow, agarran la comida del comedor de niños, que es para ellos, y se la llevan a sus padres. Ay, o sea, simplemente porque ellos sienten, o sea, tengo que llevárselos a ellos son mis padres, tengo que hacerlo. Y tú le ves esta preocupación genuina
Por los padres. Oye, por ese abusador tal vez, Sí. por esa mamá o ese papá que no lo trata bien, pero ellos están tan preocupados que es impresionante. Es impresionante inclusive ver a niñas con sus 3 hermanitos, niñas de 10 años, llevándolas una al lado de la otra. Sí, que es como que se convierte en esa cuidadora, esa niña de 10 años, a sus otros hermanitos menores, se convierte en esa cuidadora. Qué maravillosa labor, Pedro, estás haciendo. Qué linda historia, ¿verdad? La que nos compartes hoy, tu propia experiencia, tus vivencias, pero también todo lo que se está logrando en Honduras, una nación que, vuelvo y te digo, que amamos muchísimo. Yo estoy súper conectada con esa nación. Tengo hasta una mentora allá, de verdad, en lo espiritual, María Elena Barahona, que quizás muchos la conocen. Una gran mujer que después te voy también a conectar con ella para que se conozcan, porque ella hace mucha labor social. Así que ella me llevó allá y eso es ha sido algo inolvidable. Palabras finales, algún consejo. Hoy tenemos este versículo del día de que todo don perfecto, toda buena dádiva, ¿verdad?, desciende de lo alto, y queremos, ¿verdad?, dar palabras de esperanza a nuestra audiencia. Mira, quiero dejarte con un versículo que ha impactado toda mi vida, y es en Filipenses 1:6, donde dice, y estoy convencido. O sea, estoy seguro de que aquel que comenzó la buena obra en mí, la perfeccionará hasta el día que Jesucristo regrese. Wow, eso es poderoso. Eso es una palabra que a mi vida ha sido impactante, porque he visto cómo Dios no deja obras inconclusas. Así es. Dios no ha dejado pedazos en mi vida sin terminar. Hay otros que faltan, pero veo cómo Dios culmina todo. Veo cómo Dios no ha dejado historias de mi vida sin perdonar. Así No, es. yo soy un hombre perdonado. Soy un hombre renovado, y veo cómo Dios sigue culminando la obra que comenzó en mí. Wow, precioso. Para aquellas personas, ¿verdad? ¿Vas a estar un tiempo en Puerto Rico? ¿Hasta cuándo te quedas por acá? Voy a estar hasta el 9 de enero, voy a estar acá. Hasta el 9 de enero estás asistiendo a las iglesias, tienes una agenda para llevar este mensaje. Sí, tenemos una agenda, y cualquier cosa se pueden comunicar con nosotros a 787-447-0639. 787-447-0639. La página se llama Dios vino Dios a verte. vino a verte en Facebook, se llama la página. Para la gente que quiera entrar y ver la labor que están realizando. ¿Tienen algún medio para alguna persona que quiera hacer algún donativo a esta obra misionera? Ok, mira, simplemente se comunica ese mismo teléfono, puede ser a través de ATH Móvil, el 447-0639. Tenemos pues cuentas de banco, pero a través de ella básicamente buscan la información, y ella es la persona que los va a dirigir. Excelente. Pedro, te agradezco este tiempo. El tiempo en radio pasa tan rápido que quisiéramos, ¿verdad?, dedicarte más. Pero sé que nuestra audiencia ha sido bendecida con todo lo que se ha dicho en este segmento. Ha quedado grabado esto en la página de Nueva Vida en Facebook, que lo puedes compartir con otras personas. Y te agradecemos y esperamos, ¿verdad?, que esta misión que el Señor ha puesto en tu corazón y el de tu esposa siga ¿verdad?, siga dando frutos. Amén. Y que muchos jóvenes sigan siendo impactados con el amor de Jesús. Gracias, Pedro. Gracias a ustedes también por esta oportunidad.